¿Cómo valoramos este empate, Juan? Bueno, en casa siempre queremos sumar de 3 en 3. La verdad que el empate es bueno porque ha sido un partido muy igualado, pero creo que hemos tenido opciones de ganar el partido. Yo creo que hemos generado más que ellos han tenido la posesión. Lo que pasa es que nosotros eso ya lo sabíamos, veníamos con la idea clara de que ellos iban a tener mucho balón y nosotros íbamos a tener nuestras opciones, pues balón parado, contragolpes, alguna pérdida de ellos y al final ha sido así, hemos tenido alguna situación clara de gol, pero bueno, el empate creo que es bueno. Por la parte que te toca, habrá que valorar también lo de la portería a cero, porque evidentemente el Lugo es un equipo construido para intentar permanecer en la segunda división y todo lo que sea partidos en que no encajéis goles, pues es un paso adelante en ese objetivo, ¿no? Sí, la verdad que hemos estado muy bien en defensa, no hemos concedido apenas ocasiones del equipo rival y al final lo que también buscamos, mantener el portería a cero y intentar materializar lo que tenemos. Y era la verdad que esperabais, ¿no? Por lo que has dicho. Sí, esperábamos un partido así y al final el míster sabía la clave y lo hemos llevado a cabo. ¿Y cómo has vivido tu estreno aquí en el Mancho Carro, con una afición nueva, con un campo nuevo? Bueno, ¿Cómo ha sido esta primera experiencia? siempre es bonito jugar con la gente, llevamos mucho tiempo sin jugar y nos ayudan mucho. Al final los aficionados te hacen meterte en el partido, te hacen dar un puntito más y la afición al final siempre es importante y aquí pues tenemos que sumar eso de 3 en 3 con ellos y muy contento de poder estrenarme aquí en el Mancho Carro. Sí, y ahora bueno, parece que hay un poquito más de competencia en los centrales, ¿no? Llega un nuevo compañero, esto es bueno también para un poco que no os despistéis. Sí, claro, al final la competencia siempre es buena. Al final otro central más significa que vamos a tener difícil jugar y al final el míster decidirá, pero hay que estar a tope. Bueno, y segundo partido ya consecutivo en casa que ya tenéis que empezar a pensar en él. Un Valladolid que viene, acabáis de recoger a un recién ascendido y recogéis ahora a un recién descendido. Sí, será un partido duro seguro. Ellos son muy buen equipo, han mantenido prácticamente el bloque y nada, intentaremos demostrar que aquí en casa somos fuertes y ganar el partido. Comenzaches ese central da zaga con Diego Alendes, a xogaras en no Celta B con él, bueno, imagino que a compenetración sigue, non? Foi recordada, nada máis, lembrada. Sí, la verdad que con Diego coincidí 3 años, si no recuerdo mal, y al final prácticamente sin mirarnos y sin hablar sabemos lo que da uno, lo que da otro y nos complementamos muy bien. Remata así.